Hola amigos de Lead Out, estamos en final de temporada. Yo soy Maffer Padrón y para mí es un gusto darles la bienvenida a esto que es Lead Out, el podcast. El día de hoy vamos a dar por concluida la temporada de éxitos y fracasos, así que no se lo pierdan, comenzamos. Y bueno amigos, estamos aquí en Villahermosa, Tabasco, desde los estudios de Lead Out y estamos aquí con nuestro CEO, con Miguel Valera. Hola, ¿cómo estás, Maffer? Bienvenido. Emprendedores. Miguel. Bienvenido. Y por este lado está aquí con nosotros el licenciado Enrique Jato. Bienvenido, Jato. Muchísimas gracias por Cuate, invitarme. amigo, Gracias. saludos, bienvenido. Muchísimas gracias, en serio, por invitarme. Bienvenidos y el día de hoy vamos a estar hablando ya para el cierre de temporada de éxitos y fracasos. Así que yo quiero preguntarle acá al ingeniero Miguel, ¿qué cosa fue lo que te llevó a crear esta temporada o esta temática de éxitos y fracasos? ¿De dónde surgió la idea? A ver. Mira, Maffer, yo quiero sincerarme el día de hoy. Aquí en medio entre los coches. Sí. Entre los coches, Sí, es cierto, sí, si Despeínate, escuchas... despeínate, amigo. Si se escucha mucho el Estóndate, del tráfico es porque es... Estamos ustedes en la son- banqueta. Estamos en la banqueta. No, bueno, más que nada, yo antes consideraba el fracaso, hace muchos años consideraba al fracaso el que para mi vida era hoy tenía que ser imposible. Por ejemplo, yo tenía los comentarios, y esos son parte de pensamientos, dice que si lo que tu boca habla es porque está en tu corazón y en tu mente, ¿no? Ah, o sea, Entonces, y uno de mis dichos era, por ejemplo, yo no me puedo enfermar, por ejemplo. Ese era uno. El de yo no puedo fallar. Y a lo largo de la vida, pues uno va teniendo, pues, descalabros, ¿no? Y yo no los veía como descalabros, sino como aprendizajes de cómo no hacer las cosas, ¿no? Y pues personalmente yo he estado pasando por un periodo de prueba, ¿no? De un desierto, yo lo llamo familiar, desde hace aproximadamente 3 años. Y personalmente, pues, obviamente, no sé cómo pasó, pero de la noche a la mañana me compré un libro, ¿no? Ese libro tenía que ver justamente con el lado positivo del fracaso, de John Maxwell. Y lo empecé a leer, ¿no? Yo sin saberlo, ¿no? O sea, yo la verdad que lo usé y lo compré porque solo me llamó la atención pensando siempre en cómo decirle a los emprendedores cómo poderlos ayudar a través de explicarles cómo era el fracaso realmente, cuál era el trasfondo de ser una persona, entre comillas, fracasada por un cierto periodo de tiempo, o cómo salir de ese hueco y ayudarlos. Pero yo siempre estuve pensando en cómo ayudar a los emprendedores, pero no hacia mí. O sea, Sí. definitivamente no hacia mí, hasta que, digamos, se me fue revelado el que ya cuando iba a la mitad del libro, yo empecé a leer temas como bueno, es que esto, lo que hoy estás pasando, y no por casualidad estás leyendo este libro, es para que justamente puedas comprender que esto es un periodo de aprendizaje, ¿no? Y pues ahí es donde me hizo clic, ¿no? Todo se enlazó así, ¡fua! Y ese enlace me permitió pues seguir avanzando, terminar el libro y ¿por qué no el comprarme un segundo libro, que ahorita es lo que estoy leyendo, que tiene que ver con léanse en caso de fracasos, ¿no? Que entiendo que es un libro muy padre, que en su momento también voy a estar comentando sobre él, que hace un poco más el análisis, ¿no? Hacia cómo realmente los latinos, cómo realmente otros países del mundo ven y tipifican al fracaso como una oportunidad de aprender. Otros tipifican el fracaso como el aquí me llego, cuate, no tengo por qué llegar más arriba. Y otras partes del mundo, pues obviamente lo tipifican como no puedo llegar ahí y no puede ser posible. Y obviamente es forma de pensamientos rígidos, como Alemania, como Japón, lo que platicábamos hace un momento detrás de cámara, Corea, que son países muy, muy culturales y que viene desde generación en generación y te permite
no tener el más mínimo error, ¿no? Entonces, es como dije, una forma de pensamiento. No está bien, tampoco no está mal. Es algo que al final tenemos que crearnos una conciencia, y hacia allá voy, crearnos la conciencia de decirle al emprendedor, bueno, sí que crees, como latinos traemos en nuestro gen, ¿no?, consciente, y digo que lo traemos porque es cultural, lo platicábamos hace un momento, de cómo en nuestra familia, desde chavitos, desde la escuela y así desde la cultura, te empiezan a crear patrones de pensamientos que como dije, ¿no?, lo único que te permiten es decir, bueno, es que estoy destinado a fracasar, pero si estoy destinado a fracasar, el mexicano es tan fuerte y tan valeroso y tan esforzado que eso que me dijeron es como si fuera un impulso, como si fuera un trampolín. Ahora ¿sabe? lo hago. Ahora, porque me dijiste que no, Ahora que no voy. puedo. Ahora voy porque voy y lo voy a hacer y tenemos muchos, obviamente como cultura, tenemos muchas áreas de oportunidad, pero creo que básicamente está trazado hacia allá, hacia de que aún culturalmente, pues en nuestras casas se nos ha dicho una cosa y debido a que somos un poco, en cuanto al ego, ¿no? Decir, no se puede, pues ahora sí, ¿no? Y hay que darle y por eso es que al final del día, aquellos que son exitosos o logran el éxito, tienen una larga historia que contar, ¿no? Uh-huh. Y por eso fue lo que prácticamente decidimos, ¿no? Vamos a llamar a amigos, amistades, a conocidos, a gente que pueda venir y contar su historia, ¿no? Pueda venir y ayudarnos a entender cuál fue su proceso, uh-huh, ¿no? Y yo creo que al final del día fueron muchos capítulos en donde nos llevamos algo aprendido de estas personas. Así es. Y buenísimo, ¿no? Sí, bueno, a ver qué cosa fue lo que les llevó a poder escoger estas 10 personas que estuvieron a lo largo de la temporada, porque ciertamente hubieron varias personas que de distintos ámbitos, de distintas ramas, y yo creo que todos aprendimos porque igual hubo de distintas edades, de distintos contextos, así que ¿qué les llevó a escoger a estas personas? Bueno, pues fue lo que me dijeron que sí. No. Es que le habíamos inventado más, pero los demás no pudieron. Pues como los demás me dijeron que no. Que no les interesaba. Nah, no, fíjate que ahí lo que comentas, tengo una amiga que tiene un spa y todo muy chido y que la anduve rastreando, cuate. Saludos, sin decir nombres. Saludos, y le decía, oye, fíjate que me gustaría, porque veo que hoy tienes éxito, pero en la plática con ella era decir, no, si supieras todo lo que pasé, si supieras qué me costó. Ahí estaba la carnita. Y ahí estaba justamente eso, ¿no? El poder traerla, sentarla aquí y que nos dijera, como muchos de los que nos dijeron, mira, esto fue lo que nos pasó. Y yo creo que nos permite abrirnos a la posibilidad de que la sociedad, los emprendedores, obviamente, puedan conocer la historia, ¿no? Así es, la historia detrás del mito de todo esto. Pues fíjate que de las personas que Miguel me permitió invitar, fui tomando personas que dije, bueno, por ejemplo, Alexander, uh-huh, de 6 Monos Creativo, que por cierto ya salió en Netflix, perdóname, va a salir el 1 de noviembre, uh-huh, ya sale la película, se llama Temporada de Huracanes. Buenísimo. Donde 6 Monos Creativo fue una productora, es una productora tabasqueña que estuvo dentro de la producción de Netflix, entonces, uh-huh, fue padrísimo. Entonces, y él es un muchacho joven, uh-huh, por eso dije, oye, él me interesa. Tiene historia, ¿no? Tiene historia. Ana Antonio, también por el tema de las marcas y de los jóvenes, y un viejo lobo de marca que se llama Arnulfo Aquino, que tiene toda la experiencia. Toda la experiencia del mundo. Sí. Pero fíjate que al final, como dije, al final hemos aprendido que, por ejemplo, tú dices, es que él tiene toda la experiencia y toda esa parte, pero en el momento de su vida, él confesó aquí. Cayóse. Que tuvo miedo, que no pudo enfrentar un proyecto y al final eso provocó pues un declive en su persona, en sus emociones, en su motivación y al final pues se tuvo que levantar, ¿no? Sí, todos. De hecho, si ustedes pueden recapitular y checar ahí en YouTube están los 10 episodios de esta temporada de éxitos y fracasos. Realmente todos tuvieron algún punto de fracaso.
literal, hubieron unos fracasos que tú dices, no, hombre, si a mí me hubiera pasado, no sé qué hubiera hecho. Y otros que hubieras dicho, ala, fue un fracaso diferente. Pero todos tuvieron como que un punto decisivo donde literal fue un parteaguas para lo que hoy han logrado. De hecho, si vemos aquí les voy a leer un quote de David Bowie que dice, no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso. Y es muy cierto porque realmente cuando alcanzamos el éxito, pues uno lo celebra y quizás uno pues sigue yendo para adelante, ¿no? Pero lo que realmente te cambió fue el fracaso, porque ahí uno aprende. Y de hecho, algo que hemos estado hablando es que a veces se gana, pero a veces se aprende. Y fíjate, nunca Mafer, se pierde. sí, claro, yo creo que si nos metemos, y aquí me va a permitir a lo mejor tomarme unos minutos Un paréntesis. un paréntesis Dale. antes de recordar todos los highlights, ¿no? de aquellos que estuvieron aquí sentados con nosotros y aprendimos de ellos, es que el tema del fracaso es un tema cultural, ¿no? Como dije al principio, ahorita en uno de los libros justamente tengo ciertas anotaciones en donde se considera al mexicano como una persona que es digna de fracasar. O sea, que sí, porque es aguerrido, le gusta el chile, o sea, le gusta sufrirla, pues. Es propenso. Es propenso, es trabajador, porque eso es lo que somos realmente. Ahorita platicando con Jato antes de la grabación, pues platicábamos y así sí me gustaría que él abundara un poco más del cómo es que aún así no se han dado las oportunidades a ese potencial, ¿no? O sea, tenemos mucho potencial y ahí para los emprendedores sabemos que tu marca es una marca que tú la ideaste, que tú la conociste, que tú la concebiste desde cero y que es más, tú arrastraste el lápiz y dijiste, a ver, esto tiene que pasar. En mi experiencia, por ejemplo, cuando inicié hace más de 15 años la constructora, pues yo me tuve que sentar, ¿no? Y 3, 4, 5 meses para hacer trazos, para con mi PowerPoint hacer mi logo. Digo, o sea, hay mucho tela de dónde cortar de la experiencia y cómo esa experiencia te fue generando crecimiento paulatino, ¿no? Yo lo llamo, pues, el proceso, ¿no? Entonces, al final, cuéntanos, Jato, eso de lo que tú nos platicabas acerca de lo cultural. De lo cultural y sobre todo que las oportunidades no son las mismas que nosotros actualmente hoy tenemos que las de otros países, ¿no? Fíjate que voy a empezar por el sueño americano, lo que tú platicabas. Sí. De entrada. Porque se tiene que llevar esa americana, ¿no? De entrada tiene una connotación o está ligado con Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver, porque como tú bien comentaste, los mexicanos que se van a Estados Unidos, allá en Estados Unidos a esas personas les llaman trabajadores y en México les llaman los fracasados. Y la rompen allá, ¿eh? La rompen. De alguna bien. O de otra forma. Sí. Muy buenos ejemplos. Les va bien. Hay otros que no. Sin embargo, la diferencia entre el mexicano que se queda y el que se va, o el mexicano que allá, como tú dices, la rompe, en ocasiones es porque se adaptan a la cultura americana y ellos cambian su propio chip, lo que muchos le llaman el mindset. Bueno, ellos cambian su chip, ellos cambian su mindset en Estados Unidos o en el otro país en el que vayan a visitar y ellos empiezan a adoptar esa cultura, esos hábitos y esa forma de trabajar. Las personas que se quedan en México o las personas que estamos en México, definitivamente no todos tenemos las mismas posibilidades y no es que esté mal, así es, pero ¿por qué a veces no lo hacemos bien? Porque no sabemos cómo hacerlo, porque las empresas o las oportunidades que hay en México son escasas y en muchas ocasiones las personas que están dentro de las mismas empresas o dentro de los mismos empresas hacen difícil ese prosperar. Ahí es donde hay un gran conflicto porque tengo cultura no todos los mexicanos, pero tengo cultura de mexicano, de latino. Lo que escucha uno normalmente, ¿no? Más. No hay buenas oportunidades. Más. Los que están adentro de la empresa no me la hacen fácil. Hermano. Fíjate que hay por ahí hay un dato que leí hoy en la mañana que hablaba de imagínate de ver varios clavos, ¿no? Y el que tiene el martillo, al ver, fíjate, al ver
porque a la hora de estar clavando clavos, obviamente, al que le va a llegar el martillazo es al que esté más afuera. Eso significa al que si lo llevas al trasfondo, el que más va a tener éxito es aquel que pácatelas, ¿no? Pegan. O en el caso del famoso de la canasta de los cangrejos mexicanos, ¿no? de que no, ¿para qué la vas a tapar? No, pues déjala, solitos ellos se jalan hacia abajo, ¿no? O sea, entre ellos mismos se hacen garras y no permiten que uno crezca, ¿no? Entonces, ahí para los emprendedores, esta temporada justamente fue específicamente para que tú comprendas que las caídas las vas a tener, que al final esas caídas y ese aprendizaje te va a permitir, decía uno de los que estuvo aquí, es que hasta mis propios familiares me decían, no que muy empresario, ¿no? El fiscalista, ya, ¿no? Ajá, ya ahorita ni siquiera te da, ni siquiera te da para invitarnos una cena, ¿no? Entonces dice, y por ego dijo, pero ya vas a ver próximamente, nada más dame 2 años, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de tener a tu círculo de influencia que lejos de echarte porras, de darle para adelante, que vamos, tú puedes y echarle ganas, están como el martillo, tantito sobresales, va el martillazo, ¿no? O tienes la intención. Ajá. Ping, Correcto. Ping, ping, pegando. Pero realmente, por ejemplo, vemos cómo esos golpes operan diferente dependiendo la personalidad y dependiendo de las personas. Claro. Porque, por ejemplo, tuvimos, recapitulando tantito, a Maicor en ese episodio del podcast y literal, eso fue como que algo dentro de él se encendió y dijo, dame un tiempecito. Sí, exacto. Y vas a ver que yo te lo voy a invitar. Y fue como que donde despertó, reaccionó y empezó a moverse para ver qué onda. Que no está mal, ¿no? Pero que al final tal vez la motivación... Qué necesidad, ¿no? Sí, la motivación fue estando incómodo, no por una mejoría, digo, no sé realmente, pero si yo me pongo a pensar, yo prefiero que detrás de esa motivación exista la pasión. ¿Por qué no un Dios que te diga, tú puedes, yo te voy a hacer mejor, todos los días vas a ser de gloria en gloria, de victoria en victoria? O sea, algo que te lleve a un mover suficiente para que en tu incomodidad interna comprendas que tienes que crecer, claro, aprendiendo del fracaso, ¿no? Para que tengas un avivamiento. Exacto. Así es. Tener un avivamiento. Por 2. Estar, pum, para adelante. Entonces lastimosamente, y eso lo hemos aprendido mucho y desde la escuela, de la primaria y demás, al niño que fracasaba se leía, es que eres un burro, ¿no? o te portas mal y va al castigo. Entonces, todo eso va creando conciencia. O identidades falsas. Identidades falsas que te dicen, caray, o sea, la única forma de salir exitoso es echando más fuerza o tomando en consideración primero el fracaso, ¿no? Que tampoco está mal, pero como dije al principio, no es la correcta motivación que te permita mejorar los tuyos, mejorar tu ámbito, mejorar tus amistades, más bien como en el, me estás estorbándome, ahorita voy a pasar encima de ti para que veas que soy exitoso. Y de ahí sale y se le denota lo que igual leí del asunto de, acuérdate de mí cuando tengas lana, ¿no? No te ves así como... Apestar. No te vas a apestar o cuidadito, una vez que tengas éxito no te vas a olvidar de tus amigos, ¿no? Entonces dices, oh my God, estás escuchando que ya hay una fortaleza mental en el que si tienes y eres exitoso, te vas a apestar, te vas a quedar sin amigos y no vas a poder acercarte hacia las personas que realmente amas. Y eso sí, yo creo que está muy grueso, ¿no? Una correlación con la prosperidad, con la victoria. Exacto. Que es el... Sí, o sea que ya Close up. Sí. Para- Que fíjate y otras prédicas que también en mi iglesia se han dado, ven justamente al éxito como esa parte de decir, quieres ser perfecto y quieres ser más, y quieres estar más arriba de todos, ¿no? Y tú dices, no, brother, o sea, para nada, al contrario, quiero hacer crecer lo que soy, lo que siento, mi familia, ayudar a los demás, y es parte de un tema hasta social. ¿Por qué? Porque el que es emprendedor, no me pueden dejar mentir, que no solo se trata de lo que tú quieres, de tus sueños.
haciendo ¿cómo se llama? Un adelanto. Un spoiler. Un spoiler. Queremos tratar, a lo mejor la próxima temporada va a ser de cómo es que tu sueño no solo es tuyo, es más corporativo para extender tus estacas y cómo ese manto o esa influencia te puede decir ayudar a los demás, ¿no? Y yo con eso cierro mi comentario. Yo me identifico mucho con un animal y el animal es el lobo. Ese animal, su comportamiento es que cuando necesita ser, o sea, él es muy solitario en cierta forma, pero caza en manada. Él es muy solitario y también él, si tú le haces algo, no te pierde la mirada. Y ciertamente es un animal que una vez que le haces como el mexicano, ¿no? De que, ya me dijiste que no puedo, ¿qué crees? Mírame. Mírame, porque me vas a tener todos los días enfrente, ¿no? Entonces, básicamente es un spoiler de cómo tu sueño, cómo lo que tú piensas, cómo lo que se te ha dicho que puedes lograr llegar a ser, tiene que ver con propósito, tiene que ver con muchas cosas, y cómo eso te puede permitir el desarticular el de que no se trata de ti. Nunca se va a tratar de ti y nunca se trató de ti, ¿no? Entonces, ahí nada se los dejo. Ok, buenísimo. Bueno, recapitulando esa primera parte de la cultura, que muchas veces uno como mexicanos, por el simple hecho de que decimos, bueno, si tienes éxito ya te apestaste o ya de que no nos vas a hablar o ya lo vemos, como Correcto. que la cultura te rechaza, desde ahí estamos mal, ¿verdad? De que entonces dices, bueno, entonces ligamos ser exitoso con algo malo o algo de que ya no vas a pertenecer a tu grupo de amigos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay algo mal, ¿no? Pero Sí, bueno. Que en vez de celebrar el éxito, adelante. Es el Ajá. fraca, ¿qué? Yo creo que eso está muy bueno para un sticker de WhatsApp. Sí lo grabaron, ¿no? Sí lo grabaron, quedó grabado y todo. Okay. Entonces, pues la verdad que, a ver, ahora sí vamos a scrollear, ¿no? ¿De qué se acuerdan ustedes? Ok. O sea, de los demás podcasts. Bueno, yo sí me acuerdo de varios, pero por ejemplo, algo que ya en general me impactó mucho cómo las edades variaban. Y como por ejemplo tuvimos a Rafael Sosa de Click Productions, tuvimos a Mycor que estuvo con nosotros, que pues obviamente Rafa es más joven de edad que Mycor. Claro. Igual estuvimos con Manolo Cabrera, que estuvo buenísima, toda su historia, su testimonio, estuvo cañón. Ese sí estuvo, o sea, sí fue un... Ajá. Que él ni quería. Sí, lo o sea, agarraron en una fiesta. Mañana te vamos. Sí, Simón. Sí, sin embargo, Buenísimo. yo algo que sí me quedé mucho con él fue el que cómo la búsqueda de un éxito monetario te permite desviarte por un instante de tu sueño, ¿no? Entonces, eso estuvo, la verdad, Manolo, saludos, mortal, porque con esa experiencia nos damos cuenta de la perseverancia, ¿no? Así es. De que si el emprendedor ha decidido iniciar algo, pues persevera, cuate. O sea, amigo, amiga, persevera, no te detengas, porque en su momento, sembrando, vas a cosechar. Así es, y en lo tuyo, en lo que tú eres bueno, no, porque a veces pensamos, bueno, a él le fue bien, él tiene éxito, pues me voy a eso, pero realmente quizás no es tu onda o tu Exacto. cosa, entonces eso... No es tu esencia. Exacto, aprendimos mucho del testimonio de Manolo y, por ejemplo, igual vimos en ellos que era muy importante el tener un mentor o el tener alguien de inspiración. Buenísimo. O alguien que te ayudara. Por ejemplo, en Rafa, él sí lo dijo, que al principio quizás fue una parte de su fracaso o algo que lo achicopaló, palabra mexicana, como que lo entristeció, de que quizás no todo el mundo lo quería ayudar o no todo el mundo lo ayudaba a que él aprendiera cuando él estaba empezando en esta onda, cosa que él cambió y que él pues ahora dice que pues él cuando alguien le pide ayuda pues él lo hace, obviamente. Lo que pasa es que ahí, y obviamente él tenía un diferenciador, ¿no? Y las demás personas que identificaron en él un posible buen aprendiz, vieron en vez de un buen discípulo una mala competencia, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, más bien yo me hubiese sentido como Shifu, ¿no? De que, ese es mi próximo buen discípulo. Y yo creo que es hacia el tema del mentoreado, ¿no? El reconocer
que todos aquellos que ya tenemos digo tenemos porque pues ya son algunos ayeres, que te da la experiencia, que te da también pues el tema tanto emocional como social, como esa riqueza, ¿no?, de conocimiento que te puedes permitir, y para los emprendedores y empresarios sobre todo, te puedes permitir invertirte en alguien más, ¿no? Así es. Y yo creo que hay una frase que me ha resonado mucho, que he escuchado, que dice, éxito sin un sucesor es fracaso. Y yo Eso creo está que buenísimo. eso es muy real, que parte del éxito también es no ver a alguien como tu competencia, sino quizás tú dices, bueno, estoy viendo a ver quién puede ser mi sucesor en esa área, porque eso igual te va a permitir a ir a otro nivel. Entonces, porque mientras tú vas a otro lugar más alto, esa persona puede continuar lo que tú ya empezaste. Entonces, Totalmente de eso acuerdo. es éxito también. Vimos en Rafa la importancia de tener un mentor, de alguien que ya ha recorrido ese camino, alguien que te instruya, y yo creo que igual depende mucho que uno se deje enseñar. Entonces, si tú estás emprendiendo, si tú quieres el éxito, busca a alguien que te pueda mentorear en esa área, o alguien que ya haya pasado ciertas cosas que quizás tú estás pasando, porque yo digo que es muy bueno aprender de tus fracasos, pero es mejor aprender de los fracasos de los demás. Entonces, ahí te la dejo para que podamos Y eso te aprender. da sabiduría, ¿no? Sí, claro. Eso es mejor, la sabiduría, ¿no? Entonces, Yo tengo un muy buen amigo, Antonio Barabata. Él alguna vez me dijo, me comentó, mira, Enrique, hay que tratar siempre de ser el que menos sabe en una mesa y el que menos gana. Porque cuando tú empiezas a tener esa relación con personas que ganan 10,000 o 100,000, en ese momento tú eres prospecto a ganar esos 10,000 o 100,000. Claro. Y y aprender tanto de los fracasos como de los éxitos o buenas maniobras que los llevaron a ellos a llegar a donde están. Y fíjate que hablando de eso, de llevar a ellos, aún así, por ejemplo, el Inge Arnulfo, ¿no? Ajá. Él básicamente yo lo que me quedé con él fue de cómo es que el miedo en cierto momento de su vida profesional lo paralizó, y en vez de decir, te voy a buscar amigos que me ayuden o no sé lo que sea, él se paralizó en esa experiencia y dijo, no, mejor lo dejo pasar porque no estoy a ese nivel o no tengo esa capacidad. Y yo creo que ahí el haber aprendido él que eso nunca más iba a pasar es lo que hoy le permite ser un asesor a nivel sureste, ¿no? En cuanto a su marca y ser uno de los saludos ahí a Arnulfo. La verdad que me quedo mucho con eso en cómo que tú lo ves ahorita, ¿no? Y lo ves una eminencia, y él decía, es que no solamente es la capacidad, sino y el conocimiento, más bien tiene que ver mucho con el tema del carácter, ¿no? Entonces, wow. Así es. Y bueno, también uno de los que me impactó mucho fue la historia de Michael. Literal, a mí me impactó, por ejemplo, lo que él decía del box, ¿no? Que él invirtió muchísima cantidad de dinero y que fue un fracaso. O sea, que literal tuvo que vender sus autos, tuvo que literal regresar. O sea, imagínate que llevar a sus hijos en la combi, ¿no? Exacto. O sea, imagínate El ya transporte. llevar un camino, vas caminándolo, vas alcanzando el éxito con mucho trabajo, y de pronto por una mala decisión te regresas al punto inicial. Literal, yo creo que para muchas personas eso hubiera sido desastroso, un golpe para no levantarte. Sin embargo, pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Manolo Cabrera, de Radio Fórmula, y de Maicor, que ellos ya tenían su familia. Entonces, yo creo Exacto. que eso fue un impulso para ellos de que, a ver, o sea, si tú te echas y si te duermes, no va a ser como de, nada más se va a repercutir nada a más ti. tú. Te traes a tu familia, entonces o Exacto. te levantas o te levantas. Entonces, eso me impactó mucho, cómo de ese gran fracaso, Michael pudo salir y pudo literal volver a alcanzar el éxito, y algo que le ayudó mucho fue el tener que ver por su familia, ¿no? Claro. Otro de no sé si te acuerdas, Jato, que vino en el de 6 monos, ¿no? Que comentaste, ¿no? Alexander, que él tuvo todo puesto en una bandeja de plata, ¿no? O sea, que él, y eso es para los emprendedores, siempre es muy importante tener el proceso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también parte de aprovechar la oportunidad es decir, a ver, si tengo un inversionista, ¿no? O un empresario que va a montar una empresa y me va a permitir... Cree en ti. Y que cree en ti al final,
yo creo que es muy importante decir, ok, sí, acepto el riesgo, pero ahí es donde él nos explicaba de que no se trataba solo de eso, sino más bien que la persona, lejos de verte con un símbolo de dinero en la frente, te viera como alguien que en un futuro puedes añadirle, ¿no? Y que yo creo que al final la relación entre ellos, entre el empresario y entre él, pues no era de amistad a lo mejor, sino que era más de billete, ¿no? Y como no surgió, como no se dio y como pasó una cierta cantidad de tiempo, él dijo, no, ya no sabes que no me conviene y ya muerte total dice él que desmanteló por completo la agencia que tenía, ¿no? Wow. Entonces eso... De ahí yo creo que también el aprendizaje que al menos yo me llevé fue de escoger bien tus socios. Exacto. Y tus mentores. Porque al parecer creo que también era mentor o algo así, o si no está nada más socio o asociado, no recuerdo. Uh-huh. Pero también escoger bien y estructurarlo bien, o Exacto. sea, de manera legal, Uh-huh. que es cosas que muchas personas he escuchado que no le toman mucha importancia. Uh-huh. Y un contrato bueno, no es tan sencillo usarlo, cuesta, tienes que conocer, si no, para eso hay abogados. Pero hacer un contrato, un convenio correcto, con tiempos, en un contrato lo que tienes que saber es cómo entro, cómo gano, cuándo gano y cómo me salgo. Uh-huh. Correcto. Con eso, punto. Ok, buenísimo. Y bueno, quiero preguntarles a ustedes qué consejos le darían a las personas que están enfrentando dificultades o que están quizás en un punto de fracaso, tomando ya cosas de los testimonios que escuchamos de las temporadas, de los episodios pasados. Depende del tipo de fracaso o el tipo de, no fracaso, sino la situación en la que está. Porque el fracaso es cuando definitivamente ya pasó. Pero si estás en una situación donde no te has vencido, en mi caso yo pediría ayuda, tocaré la puerta, pedir ayuda, pedir consejos, porque algo que sí he aprendido es que en la multitud de consejos está la victoria y está el conocimiento. Así es. Entonces, sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. Hay que tocar la puerta, decir, oye, traigo esto, traigo acá, traigo allá, tomé esta mala decisión, ya lo identifiqué, y hacer un plan. Yo creo que tiene que mucho ver con la conciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí un escrito que dice, jamás consideres feliz a nadie que dependa de la felicidad. Yo creo que al final, y para eso me voy a acomodar aquí. yo creo que es que las personas ven a la felicidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser feliz acariciando a un perro porque me produce dopamina. Y con eso puedo sentirme feliz en un cierto momento. Pero creo que la felicidad específicamente tiene que ver con algo un poco más profundo, que es sentirte pleno. De que aún lo que estés haciendo o aún lo que estés, ya sea haciendo bien o haciendo mal, y ahí va para los emprendedores, el reconocer que al final esa felicidad ya debe estar insertada en eso que estás haciendo. Uh-huh. Es decir, no, ¿para qué hacer algo que no te provoca felicidad? O sea, ¿para qué hacer algo? Y ahí otra vez para los emprendedores, ¿para qué estás emprendiendo un negocio si lo único que estás buscando de él es dinero? Wow. Entonces, eso no provoca felicidad, porque no te vas a sentir pleno haciendo dinero. Sí. Ganando recursos. Sí, el dinero, dirán todos, sirve para todo, pero es un tema más profundo, ¿no? Entonces, creo yo que aquí es donde tenemos que ser muy conscientes en quiénes somos, cómo lo podemos hacer y qué podemos llegar a lograr ser con ese fracaso que ya identificamos quiénes somos, que ya sabemos que cojeamos de ese pie y que al final del día tienes que ser bien consciente de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces yo creo que... Así es. El pobre con dinero. Sí, la verdad que es que, o el más bien sí, eso pues. El pobre con dinero, o sea, pobrecito, tiene mucho dinero. Sí. Y no tiene familia, no tiene amigos. Es cierto, realmente es hasta que tiene significado tu trabajo, o sea, que le puedes añadirle algo a alguien más sin necesidad que tengas una retribución monetaria, que tú te sientes pleno y que realmente sientes el éxito, por así decirlo. Es que mira, el trabajo, esto se lo escuché
No recuerdo quiénes son los titulares de esta filosofía o de este pensamiento, pero me acuerdo que se lo escuché a Diego Rosarín, que decía, el propósito del trabajo no es la remuneración económica, sino la dignificación del ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que el trabajo que tú haces te tiene que hacer sentir digno de ti, y si es Claro. digno de ti, tiene una retribución económica también. Es que eso conlleva pasión. Como por ejemplo, se va a escuchar raro, pero bailarinas. Ajá. Creen que, o sea, bueno, probablemente algunas personas digan, no, sí, yo me siento digno aquí. Pero probablemente no. Sí, correcto. Ganas dinero, pero no te dignifica. Sí, exacto. No te hace mejor persona, no te aporta, no te suma y no le sumas a nadie. Ahí hay un tema padre de conversación. Para otro podcast. Ah, claro. Claro. Definitivo. Ok, entonces, de todas las historias que escuchamos durante la temporada de los 10 invitados, ¿cuál fue alguna que les impactó más o que les dejó así como que con algo en su ser interior? Pues, número uno, la resiliencia, ¿no? Yo creo que lo que ya lo hemos platicado, todos al final llevan mucho de la palabra resiliencia, ¿no? El poder levantarse en el momento en donde estás en el piso, en donde estás, donde ya te fuiste como gorda en tobogán y ya valió, pues. O sea, ya estás en ese momento. Yo creo que también la humildad, porque la humildad te permite reconocer, ¿no? Que ese camino no era, ¿no? Que esa parte y esa decisión que produjo un fracaso no era lo correcto, ¿no? Entonces, y yo creo que me quedo también con la resiliencia, con la humildad y con el compromiso a mí mismo, ¿no? De decir, ok, sí está bien, ya soy consciente de que la zurré, hice lo peor, mis decisiones no fueron las correctas, y ahora pues me comprometo conmigo mismo, obviamente con Dios, para lograr que esto no me permita estar en el piso siempre, ¿no? Y de ahí pues para arriba, ¿no? Ok. Y tú, Jato, de todos los invitados que tuviste la oportunidad de escuchar o de platicar con ellos, ¿cuál fue el que más la historia de ellos que más te capturó? El fiscalista, discúlpame, mi querido amigo, colega, se me va tu nombre. Maicor, el fiscalista. Su historia me movió, que hay cosas que yo o he vivido o estoy viviendo que digo, ok. Maicor, ¿qué otra historia me gustó? O más bien, ¿qué otra entrevista me llamó la atención? Alexander también. Y estaba viendo la de los practicantes. Ajá. Hay practicante, no te rajes. Sí. Esa también está muy interesante. Así para que no se rajen. Sí, claro. Ok, está bien. Hay que darle hasta el final. Bueno, ¿notaste alguna diferencia, Miguel, generacional de cómo definían el éxito y el fracaso? Porque tuvimos de todas las edades, desde practicantes de 20 años, 22 años, a gente ya más avanzada. Pues yo creo que, pues es que al final es cultural, ¿no? Es cómo aprendiste en tu familia, en tu núcleo familiar, el reconocer el fracaso. Pero yo creo que al final, a la persona que lleva ya una expertise de 1, 2, 5 años caminando un mismo camino, porque pues recordemos que aún los practicantes o los jóvenes están tratando de identificar realmente su norte, ¿no? Y ese norte pues te permite tal vez probar 1, 2 o hasta 3 opciones para crear de ti algo productivo en un futuro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, si me preguntan a mí, yo recuerdo que desde mis 7 años yo ya quería ser arquitecto. O sea, yo ya me quería dedicar a construir ciudades, y ya me quería dedicar a lo que parte de mi función es, ¿no? Pero bueno, una cosa al finalmente me llevó a la otra y hoy pues nos hemos esforzado, hemos trabajado fuerte y yo creo que al final la diferencia de edad, o sea, si la pregunta es, ¿el fracaso tiene edad? Yo diría no. O sea, porque al final, ya sea que la riegues hoy o la riegues mañana, la regaste, ¿no? Pero sí como Maicor, en el caso de Maicor, el haber
y el haberse ido a bancarrota debido a una decisión no correcta y que finalmente, porque pudo haberse dado cuenta y te das cuenta cuando ya, o sea, es como cuando el coche se te desviela, ¿no? O sea, ya empiezas a escucharle soniditos en el motor y tú dices, no, yo creo que algo está mal, algo está mal, algo... Y sigues. Y sigues, y como el río que, ¿cómo es? El río que suena es porque agua lleva o algo así, ¿no? Cuando Así. el río Lleva- suena, es porque agua lleva. Entonces, o sea, si ya te están diciendo, si ya tienes familiares, si ya tienes mentores y todo eso, y todo va apuntado hacia, brother, ya no es, obviamente tú tienes que entender que ya estás fracasando desde ahí, pero que tu fracaso va a ir aumentando de nivel hasta que estés en el piso y estés en la profundidad de la mar, ¿no? Entonces, para que al final ahí encuentres el cómo salir. Y así. Buenísimo. Y bueno, para terminar, para que digamos una reflexión, para concluir este episodio y concluir la temporada, ¿cómo influyó en ustedes la perspectiva de lo que es un éxito o un fracaso después de toda la temporada? A ver, Jato, ¿cómo influyó en ti? Fíjate que de manera personal, ahorita estoy en la creación de una empresa, una marca. Y definitivamente a mí me sumó. No tanto influir, que me haya influido, más bien me gustó, me llevó, me ayudó, me sumó a prever lo que puede o no pasar en esta creación o en este emprendimiento o en esta creación. Porque hay algo bien interesante y algo importante que tienen los emprendedores que entender, y es que puedes ser muy inteligente aprendiendo de tus errores o puedes ser sabio aprendiendo de los errores de los demás. Entonces yo creo que a mí lo que me suman todos estos episodios de podcast es eso, sabiduría para no caer en los errores que otros amigos, Miguel, como Arnulfo, como Ana, como todos, han sufrido. Entonces, está muy bien que todos los emprendedores vean todos los episodios y sumen a su experiencia y a su sabiduría los errores de todos ellos en sus propias áreas para que no te pase a ti. Yo creo que, bueno, en cuanto a mí, tengo aquí igual otra anotación que dice, no hay triunfo sin heridas, ¿no? Y solo gana quien se lleva bien con la derrota. Fíjense que yo de chavito... Me derrites, Miguel. Me derrites, amigo. Gracias, cuate. Fíjate que yo de chiquito, la verdad que fui muy experimentado y muy atrabancado. Y por ejemplo, mis codos, mis manos, toda esa parte, estoy lleno de heridas. O sea, lleno de cicatrices. Entonces, y cada vez que yo veo las cicatrices, digo, estuvo buenísima esa vuelta policíaca en mi bicicleta a los 8 años. Que no salió como yo esperaba, pero que al final acabé toda con la mano ensangrentada. Pero sigo vivo. Pero sigo vivo porque, por ejemplo, aquí tengo 3 y era como, con mis hermanas jugábamos acerca de, no, es que yo soy Wolverine y en estas heridas salen ahí las garras, ¿no? Pero esto fue debido a que se me quedó trabado en una vuelta, me fui de boca y se me queda el manubrio de la bicicleta encima de aquí y el manubrio y en el pavimento, ¿no? Entonces, todo así en carne viva. Pero cada vez de esas que tú ves las cicatrices, ¿no? Que dices, bueno, esa cicatriz me lleva a no hacer y saber qué no hacer, ¿no? Y eso yo creo que a mí me deja mucho aprendizaje, pero aguas, pues, porque no necesitas estar todo lleno de cicatrices por todo el mundo. Para que aprendas. Para que aprendas. O sea, aguas con eso, pues, porque ya es masoquismo, ¿no? Claro. y así, claro, ¿no? Entonces yo creo que al final yo me quedo con eso, eso, pues, el cómo demostrar internamente, demostrarte y tomar conciencia de cuándo sí es necesario fracasar y cuándo no. Ok, buenísimo. Y bueno, yo creo que aprendimos mucho, así como decía Jato, es bueno aprender de los errores de los demás, es sabio aprender de esto y yo creo que es bueno escuchar las historias de todos porque muchas veces vemos el éxito o vemos ya la meta y se nos olvida que hubo un proceso muy largo, que hubo fracasos, que hubo baches,
pero lo que hace la diferencia es cómo nosotros reaccionamos en medio de esos baches y en medio de esos problemas, ¿no? Entonces, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. En este podcast. Y bueno, por último, ¿qué le dirían a la gente que estuvo con nosotros en toda esta temporada? A ver, al CEO, bueno, a ver, al ¿qué les Inge. diría? Les diría que Licenciado. se acerquen con nosotros, con Miguel, Gracias. Maffer, conmigo, y participen en este podcast. Definitivamente tu historia, tu sabiduría, tus experiencias pueden ayudar a otros emprendedores a que sepan de temas diversos en los que estoy seguro que tú eres experto y bueno, puedas sumar y aportar tu granito de arena en este podcast y a la ciudad. Okay. Sí, igual para los emprendedores, empresarios y amigos, amigas que nos ven, realmente aquí el tema es que pues no te achicopales, ¿no? Échale muchas ganas. Hay más que la han regado. Hay también. más, todos las hemos regado, todos tenemos una historia que contar y una historia digna de ser contada y no se tiene por qué contar con dolor, se tiene que contar con una experiencia, con un, oye, ¿qué crees? Me pasó esto y estuve aquí y ya ni me acuerdo cómo me sentía, pero salí de ahí, que es lo más importante, el decirles a todos tus amigos, todo tu núcleo, el decirles, ¿sabes qué? Sí se puede salir, cuate, porque como digo, no me acuerdo cómo me sentía, pero sí me acuerdo que estuve ahí y que hoy ya no lo estoy, ¿no? Entonces, yo creo que te crea paz, ¿saben? Te crea mucha paz el decir, así como que estuve a punto de quedar ahí, ¿no? Y sobre todo con el agradecimiento del de arriba, ¿no? A Dios, de cómo Él, porque si te crees que solamente en tus fuerzas lo puedes hacer, pues estamos equivocados. Siempre hay un ser supremo, superior, que mueve las telas del multiverso, que te permite crear conciencia y decirle a los demás que estuvieron contigo o están contigo, que la versión que te conocieron ya no es la misma que hoy estás, porque ya estás, fuiste transformado o fuiste cambiado en su momento debido a esa caída, ¿no? Buenísimo. Y bueno, amigos, así como dijeron ellos, yo estoy segura que tú también tienes una historia que contar. Así que esperen la siguiente temporada de Lead Out, del podcast. Y si ustedes tienen una historia que contar o les gustaría ser parte de este podcast, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como leadout.com.mx o como Lead Out Producciones. Así que recuerden seguirnos, recuerden darle like a este episodio. Correcto. Y también ir a escuchar los demás episodios de esta temporada o de temporadas pasadas, que estamos seguros que va a añadir mucho a sus vidas. Así que, amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.